En este video vamos a aprender la diferencia entre los tres verbos auxiliares más importantes del inglés, to do, to be y to have, y cómo saber cuál verbo auxiliar usar. Vamos a empezar con la primera pregunta. Do you have a question? Significa, ¿tienes alguna pregunta? Aquí el verbo auxiliar es do. Usamos to do cuando queremos hacer una pregunta con un verbo normal. Es decir, que ese verbo no es uno de los verbos auxiliares mencionados o alguno de los verbos modales. El inglés tiene esos tres verbos auxiliares, to do, to be y to have. No se pueden mezclar en la misma oración como verbo auxiliar. To be y to have pueden funcionar como un verbo normal. En este caso, el verbo principal es have, que significa tener. Como verbo auxiliar, to have significa haber. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y los verbos modales es un grupo de verbos que se utiliza para hablar sobre diferentes cosas. Por ejemplo, will, para crear el futuro. Can, poder. Would, el condicional. Ya tengo un video dedicado a los verbos modales y le dejo el enlace en la descripción si gusta aprender más sobre ellos. Regresando al tema. Do you have a question? Aquí, have significa tener. Tienes una pregunta. No es un verbo auxiliar, por eso usamos do para crear la pregunta. Para una pregunta como este estilo vamos a usar do con I, you, we y they, los pronombres esos, y does con he, she, it. Después sigue el sujeto o el pronombre y un verbo en su forma base. No lleva to. Eso es para el presente. Para el pasado vamos a usar did con todos los pronombres, más el sujeto o un pronombre y el verbo en su forma base. Otros ejemplos son, do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Does she work here? Does she work here? ¿Trabaja aquí ella? Entonces, en do you like pizza estamos usando do porque esa es la forma del verbo para el pronombre you. Aquí estamos usando does porque así se usa con she. Y en pasado, did they finish their homework? Did they finish their homework? ¿Terminaron ellos la tarea? Entonces la estructura es la misma, solamente cambiamos el verbo auxiliar basado a la persona y el tiempo. Ahora usamos do para hacer preguntas y negaciones, pero usualmente no se usa en afirmaciones. Si digo I have a question, yo tengo una pregunta, I have a question. No tenemos do ahí. Pero si negamos y digo yo no tengo una pregunta, ahí sí lo usamos. I do not have a question. I do not have a question. I don't have a question. Podemos usar contracciones con do not. Se convierte en don't. Usamos do not o don't con I, you, we y they. Y usamos does not o doesn't con he, she, it para negar. Y en pasado es did not o didn't. Ya tengo un video dedicado a cómo usar el verbo auxiliar to do y les dejo el enlace en la descripción también para que aprendan más. En ese video dedicado al verbo auxiliar to do, hablé sobre poder usar este verbo para enfatizar y para responder con respuestas cortas, así que vayan a verlo. También mencioné aquí que usamos el verbo base para crear la pregunta. Para negar también usamos el verbo base. ¿Pero qué es el verbo base? Bueno, cuando vemos to have lleva el to y esa es su forma infinitiva con el to. Tener. Los verbos que terminan en AR, ER y R son las formas infinitivas en español. En inglés solo llevan to. El verbo base o su forma base es el mismo verbo pero sin el to. En este caso empezamos con have. Ese es el verbo base. En una oración afirmativa para la tercera persona, have se convierte en has. Si digo ella tiene una pregunta, en inglés es she has a question. She has a question. Entonces en inglés, con excepción de los verbos modales y el verbo to be, tienen 6 formas. Y también ya tengo un video dedicado a eso, les dejo el enlace en la descripción. Yo sé que es mucha información, pero todo eso le va a ayudar a entender estos verbos. Hago una pequeña pausa para dejarles saber que mi curso Inglés 365 abarca estos temas y más. Le dejo el enlace en la descripción para más información. Muy bien, vamos a ver la segunda pregunta. Are you
working this weekend? Are you working this weekend? ¿Trabajas este fin de semana? Aquí el verbo auxiliar es are, que es una forma del verbo to be. Usamos to be como auxiliar cuando estamos describiendo un estado o condición. Por ejemplo, you are tired. You are tired. ¿Estás cansado o cansada? Un ejemplo de pregunta es are you happy? Are you happy? ¿Estás feliz? Y un ejemplo de negación es she is not sad. She is not sad. Ella no está triste. Pero también es un auxiliar cuando usamos verbos en ing, los tiempos continuos. Por ejemplo, are you studying? Are you studying? ¿Estás estudiando? Otro ejemplo es she is working now. She is working now. Ella está trabajando ahora. Entonces las preguntas con el verbo to be empiezan con am, is o are. Usamos am con I, yo. Usamos is con he, she, it. Y usamos are con we, you y they. Después colocamos el sujeto y el verbo en ing. O en vez del verbo ing usamos los adjetivos, como vimos anteriormente. En pasado vamos a usar was o were. Was con I, he, she, it y were con you, we y they. Después el sujeto o el pronombre, seguido por el verbo ing o el adjetivo. Y para negar vamos a usar am not con I, is not con he, she, it o are not con we, you y they. Y también tienen sus contracciones. Ya también tengo un video dedicado al verbo to be y le dejo el enlace en la descripción. Pero es sumamente importante saber usar este verbo porque se usa al diario. Principalmente lo usamos con los verbos ing para los tiempos continuos o con los adjetivos. Pero también podemos usar el verbo to be en otro tipo de oraciones como la voz pasiva. Vamos a ver la tercera pregunta. Have you been there? Have you been there? ¿Has estado allí? Aquí vemos have otra vez, pero aquí está actuando como un verbo auxiliar, haber, no como tener. Usamos to have para formar tiempos compuestos, en este caso el presente perfecto, pero también se usa para el pasado o el futuro perfecto. En esta pregunta, have you been there? Been es el participio pasado del verbo to be y la estructura en presente es have con los pronombres I, you, we y they o has con he, she, it, seguido por el sujeto o el pronombre, más un verbo en participio pasado y el complemento. En pasado vamos a usar had con todos los pronombres. Otros ejemplos son have you seen this? Have you seen this? ¿Has visto esto? Has she finished her homework? Has she finished her homework? ¿Ha terminado su tarea? En inglés hay verbos regulares y verbos irregulares. El verbo to be es irregular y su participio es irregular también, es been. Seen es irregular también, pero vimos finished con ed. Este es un verbo regular. El pasado simple es el mismo que el participio pasado, por eso usamos finished aquí. Tengo un video detallado con los verbos más usados en inglés, en donde incluyo todas las formas de los verbos, incluyendo el participio pasado, los verbos ing, y le dejo el enlace en la descripción. Vamos a regresar a la pregunta original. ¿Cómo saber cuál verbo auxiliar usar? Y aquí tengo un resumen. Vamos a usar to do en preguntas y negaciones con verbos normales, es decir, verbos no auxiliares. Y esos son la mayoría de los verbos. Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Vamos a usar to be con estados o condiciones o verbos en su forma ing. Are you ready? Are you ready? ¿Estás listo o lista? Are you working? Are you working? ¿Estás trabajando? Ready es un adjetivo, describe el estado de la persona. Y working está en su forma ing. Y to have se usa con los tiempos perfectos. Have you been there? ¿Has estado allí? Have you been there?
Entonces, viendo todas estas preguntas, los verbos son la clave. Do you like coffee? Like está en su forma base. No vemos ing, no vemos ed, el pasado. Entonces vamos a usar do. En are you ready? No podemos decir do you ready, porque ready es un adjetivo. En esta estructura se usa con el verbo to be. Si yo digo estoy feliz, en inglés es I'm happy. También puedo decir me siento feliz. En inglés es I feel happy. Feel. Feel es un verbo regular. Entonces, si hago la pregunta, ¿te sientes feliz? Allí vamos a usar do. Do you feel happy? Happy sigue siendo un adjetivo, pero estamos usando el verbo no auxiliar feel. Por eso vamos a usar do. Do you feel happy? Entonces, los adjetivos no son exclusivos al verbo to be, pero en el tipo de oraciones cuando usamos to be, estar o ser con los adjetivos, vamos a crear la pregunta con el mismo verbo to be. Are you ready? Are you happy? En la pregunta Are you working? Working está en su forma ing, por eso empezamos la pregunta con are. Y la empezamos con are porque esa es la forma del verbo to be para el pronombre you. No podemos decir do you working. No tiene sentido. Y en have you been there, aquí vemos been, que es el participio pasado de to be. Entonces vamos a usar have como verbo auxiliar. No podemos preguntar do you been there? Eso no tiene sentido. Are you been there? Tampoco tiene sentido. Entonces, esta es una manera de distinguir cuál verbo auxiliar usar en este tipo de oraciones. Lo mismo pasa con las oraciones en negativo y para to be, to have en oraciones afirmativas. Hoy aprenderá a usar el verbo to do para hacer preguntas, negaciones, para dar énfasis y responder con frases cortas. To do puede significar hacer como verbo principal, pero como verbo auxiliar no tiene traducción exacta al español. Principalmente se usa para formar preguntas y oraciones negativas en inglés, pero también se usa para dar énfasis y responder con frases cortas. El verbo to do auxiliar no se puede usar con otros verbos auxiliares en la misma oración. En presente usamos do para los pronombres I, you, we y they. Do. Y para he, she, it usamos does. Does. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. En pasado usamos did. Did. Para todos los pronombres. Y para negar usamos do not. Do not. Para I, you, we y they. O podemos acortar ambas palabras a don't. Don't. Y para he, she, it usamos does not. Does not. Y la contracción aquí es doesn't. Doesn't. Esto es en presente. En pasado vamos a usar did not. Did not. O la contracción es didn't. Didn't. Y esta es igual para todos los pronombres. Veamos los ejemplos. En las oraciones afirmativas usualmente no usamos do. Entonces decimos I work every day. Por ejemplo, I work every day. Yo trabajo todos los días. I work every day. Otro ejemplo es she eats breakfast at 7. She eats breakfast at 7. Ella desayuna a las 7. She eats breakfast at 7. Entonces aquí estamos usando verbos de acción. Work, trabajar, eats, comer, o en este caso desayunar. Y no hay otro auxiliar en esta oración. No vemos el verbo to be o el verbo to have. No hay algún verbo modal aquí tampoco. Entonces, para crear preguntas y negaciones, tenemos que usar el auxiliar do. Si quiero preguntar, ¿trabajas todos los días? La pregunta en inglés comienza con do. Do you work every day? Do you work every day? Do you work every day? Y si quiero preguntar, ¿desayuna a las 7 ella? Aquí vamos a empezar con does. Does, porque esa es la forma para el pronombre she. Does she eat breakfast
at 7? Does she eat breakfast at 7? Una cosa muy importante aquí es que el verbo eat no lleva la S en la pregunta. Eso pasa porque does ya está conjugado a la persona. Entonces, el verbo principal se dice que está en su forma base. Does she eat breakfast at 7? Ahora vamos a ver ejemplos con la negación. Si quiero decir yo no trabajo los fines de semana, en inglés vamos a usar do not o don't, la contracción. No podemos decir simplemente no. Entonces la oración completa es I don't o do not. I don't work on weekends. I don't work on weekends. No podemos decir simplemente I no work on weekends. Ese es un error muy común al aprender inglés, pero cuando negamos con este tipo de verbos, tenemos que usar el auxiliar do. I don't work on weekends. Si quiero decir ella no come carne, empezamos con el pronombre. She doesn't o does not eat meat. She doesn't eat meat. Aquí de nuevo, eat está en su forma base, no tiene la S, como vimos en la oración afirmativa. Eso pasa porque does ya está conjugado. She doesn't eat meat. Y en pasado la estructura es muy similar, simplemente que vamos a usar los verbos en pasado, ¿verdad? Vamos a ver las oraciones afirmativas. Tenemos I watched a movie. I watched a movie. Yo vi una película. Aquí watched está en su forma pasada. Vemos ed. I watched a movie. They played soccer. They played soccer. Ellos jugaron fútbol. They played soccer. Para crear las preguntas en pasado vamos a comenzar con did. Did you watch a movie? Did you watch a movie? ¿Viste una película? Did you watch a movie? Otro ejemplo es did they play soccer? Did they play soccer? ¿Jugaron fútbol ellos? Did they play soccer? Y para negar también vamos a usar el verbo did. I didn't watch a movie. I didn't watch a movie. No vi una película. Podemos usar did not también, pero es más común usar las contracciones. I did not watch a movie. I didn't watch a movie. El segundo ejemplo es they didn't play soccer. They didn't play soccer. Ellos no jugaron fútbol. They didn't play soccer. Cuando hacemos la pregunta, el verbo principal está en su forma base, porque did ya indica el pasado, ya está conjugado. Entonces, watch o play están en su forma base. Y cuando negamos, también usamos los verbos principales en su forma base. Hay que recordar que para los pronombres I, you, we y they vamos a usar do. Y para he, she, it vamos a usar does en presente. Si vemos las estructuras, la pregunta para I, you, we y they es do más el pronombre más el verbo base. Y la negación es el pronombre más don't más el verbo base. Para he, she, it vamos a usar does más pronombre más verbo base para las preguntas. Y las negaciones se hacen con pronombre doesn't más el verbo base. En pasado es muy similar, pero vamos a usar did más el pronombre más el verbo base para hacer las preguntas y la negación se hace con el pronombre, después didn't más el verbo base. Después del verbo base podemos agregar complementos para dar más información, pero así empezamos las estructuras. Ya tengo un video explicando las diferentes formas de un verbo y les dejo el enlace en la descripción para que puedan aprender un poco más. Al principio mencioné que el verbo auxiliar to do se puede usar para dar énfasis. Esto pasa en modo afirmativo. Se usa para enfatizar que algo es cierto, especialmente cuando alguien te contradice o no te cree. Por ejemplo, I do like chocolate. I do like chocolate. Sí me gusta el chocolate.
She does speak English. She does speak English. Ella sí habla inglés. They did call you yesterday. They did call you yesterday. Sí te llamaron ayer. Entonces aquí el verbo principal sigue en su forma base. No cambia porque el verbo auxiliar ya está conjugado. Y de nuevo esto se usa para dar énfasis. No se usa todo el tiempo, pero en ciertas ocasiones es válido usarlo así. Y el verbo to do como auxiliar también se puede usar para respuestas cortas. Cuando respondemos una pregunta con el verbo auxiliar, podemos usar respuestas cortas muy parecido a lo que se hace con el verbo to be. Por ejemplo, si pregunto, ¿Do you play the piano? ¿Do you play the piano? Podemos contestar con un simple sí o con un no. Yes o no. Pero también podemos decir yes, I do. Yes, I do. Y se traduce como sí, sí lo hago. O no, I don't. No, I don't. No, no lo hago. Si queremos enfatizar, como vimos anteriormente, podríamos decir, yes, I do play the piano. Yes, I do play the piano. Yes, I do play the piano. O no, I don't play the piano. No, I don't play the piano. Entonces hay diferentes maneras de contestar este tipo de preguntas, pero lo más común es usar las respuestas cortas. Otro ejemplo es, Does she work here? Does she work here? ¿Trabaja aquí ella? Podemos responder, yes, she does. Yes, she does. Sí, sí lo hace. O no, she doesn't. No, she doesn't. No, no lo hace. O es decir, no, no trabaja aquí. En pasado es muy similar, simplemente que vamos a usar did o didn't. Por ejemplo, did they win? Did they win? ¿Ganaron ellos? Yes, they did. Sí, sí lo hicieron. Yes, they did. O no, they didn't. No, they didn't. Estas respuestas cortas suenan más naturales que repetir toda la oración y es algo que los nativos usan comúnmente. Entonces, para la oración afirmativa, vemos yes, sí, después el pronombre y después el verbo to do conjugado al pronombre. Para I, you, we y they usamos do. Yes, I do. Y para he, she, it usamos does. Yes, he does. Y la estructura para la oración negativa es no, después el pronombre y don't o doesn't. Usamos don't con I, you, we y they y usamos doesn't con he, she, it. Y en pasado se usa yes más el pronombre y después did con todos los pronombres. Yes, I did. La negativa es no, el pronombre, después didn't. No, I didn't. Ya tengo varios videos en el canal hablando sobre el verbo to be en los tiempos simples. En presente, para I vamos a usar am, I am, yo soy o yo estoy. Para he, she, it vamos a usar is. Él es, él está, ella es, ella está. It es el pronombre neutro y la mayoría de veces quiere decir es o está en español. You, we, they, are. You quiere decir tú, vos, usted, ustedes. Entonces are para you quiere decir tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están y así para vosotros y vos, ¿verdad? Para we, are quiere decir somos o estamos y para they, son o están. En pasado vamos a usar was con I, he, she, it. Y vamos a usar were con you, we y they. Y significan lo mismo ser o estar, pero en pasado. En español tenemos dos pasados, pero en inglés solamente se usa este. Es solamente uno. Y para hablar sobre el futuro vamos a usar will be con todos los pronombres. Will es el verbo modal que se usa para construir oraciones en el futuro.
will be. Es importante saber cómo se usan esas palabritas con cada pronombre porque los vamos a usar para formar los tiempos continuos. El presente continuo se usa para acciones que están ocurriendo en este momento o alrededor del presente. Para crear el presente continuo, en oración afirmativa colocamos el pronombre primero, después am, is o are, dependiendo del pronombre, y un verbo en ing. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Para crear oraciones negativas, empezamos igual con el pronombre, el verbo to be, am, is o are, y después la palabra not, para negar, y terminamos con el verbo en ing. Y para hacer preguntas como estamos usando el verbo to be, vamos a empezar con el verbo to be, am, is o are, seguido por el pronombre, y terminamos con el verbo ing. Por ejemplo, podemos decir I am eating. I am eating. Estoy comiendo. She is working. She is working. Ella está trabajando. You are playing. You are playing. Tú estás jugando. Podemos agregar más información a la oración. Por ejemplo, I am eating a salad. Estoy comiendo una ensalada. She is working late. Ella está trabajando tarde. You are playing video games. Tú estás jugando videojuegos. Y así se crean las oraciones afirmativas con esta estructura. Para negar es muy sencillo, vamos a colocar la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, I am not eating. I am not eating. No estoy comiendo. She is not working. She is not working. Ella no está trabajando. You are not playing. You are not playing. Tú no estás jugando. Y de nuevo aquí podemos agregar más detalles después del verbo ing. Para crear preguntas, vamos a colocar el verbo to be primero. Por ejemplo, am I eating? Am I eating? ¿Estoy comiendo? Este es solo un ejemplo. Normalmente no nos preguntamos preguntas nosotros mismos, ¿verdad? Is she working? Is she working? ¿Está trabajando ella? Y aquí podemos sustituir she con he o con it si se trata de un animal o una cosa. Are you playing? Are you playing? ¿Estás jugando? Y aquí de nuevo podemos sustituir you con they o con we. Recuerden que el presente continuo se usa para describir acciones que ocurren mientras hablamos o acciones que se están desarrollando en este periodo de tiempo. Y para usar el pasado continuo es muy similar. Se usa para describir una acción que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado. Las estructuras son iguales que el presente continuo, solo que aquí vamos a usar was o were. Para oraciones afirmativas, colocamos el pronombre, después was o were, dependiendo del pronombre, seguido por el verbo ing. Para negar, empezamos de nuevo con el pronombre was o were not, más el verbo ing. Y para crear preguntas, vamos a colocar was o were primero, más el pronombre, y después el verbo ing. Por ejemplo, en oraciones afirmativas tenemos I was eating. I was eating. Yo estaba comiendo o yo estuve comiendo, dependiendo la situación. She was working. She was working. Ella estaba trabajando. They were playing. They were playing. Ellos estaban jugando. Y para las oraciones negativas vamos a usar la palabra not. I was not eating. I was not eating. Yo no estaba comiendo. She was not working. She was not working. Ella no estaba trabajando. O podemos usar he o it aquí. They were not playing. They were not playing. Ellos no estaban jugando. O podemos usar you o we. Y para preguntas vamos a colocar was o were primero. Was I eating? Was I eating? ¿Estaba comiendo? Was she working? Was she working? ¿Estaba trabajando ella? Were they playing?
Were they playing? ¿Estaban jugando ellos? Entonces, el pasado continuo describe una acción que se encontraba en desarrollo en el pasado, generalmente interrumpida por otra acción o en un momento específico. En el pasado continuo solemos usar el conector when, cuando. Por ejemplo, was she working when I called? Was she working when I called? ¿Estaba trabajando ella cuando llamé? Ahora, el futuro continuo se usa para describir una acción que estará ocurriendo en un momento específico en el futuro. Y aquí la estructura es muy parecida para todos los pronombres. Para una oración afirmativa, colocamos el pronombre primero, después will be más el verbo ing. Y para negar, colocamos el pronombre, después will, seguido por la palabra not y el verbo be. Will not be. Y después el verbo ing. Y para crear preguntas, como will es el modal aquí, vamos a usar will primero. Will más el pronombre, después el verbo be y terminamos con el verbo en ing. Por ejemplo, en oraciones afirmativas podemos usar I will be eating. I will be eating. Estaré comiendo. She will be working. She will be working. Ella estará trabajando. You will be playing. You will be playing. Tú estarás jugando. Y en oraciones negativas tenemos I will not be eating. I will not be eating. No estaré comiendo. Es muy importante colocar la palabra not entre will y be. Will not be. She will not be working. She will not be working. Ella no estará trabajando. You will not be playing. You will not be playing. Tú no estarás jugando. Y para hacer preguntas vamos a colocar el verbo will primero. Will I be eating? Will I be eating? ¿Estaré comiendo? Will she be working? Will she be working? ¿Estará trabajando? Will you be playing? Will you be playing? ¿Estarás jugando? El futuro continuo se usa para hablar de una acción que estará sucediendo en un punto específico del futuro y normalmente agregamos más información después del verbo en ing, ¿verdad? No preguntaríamos solamente lo que vemos en pantalla. Ahora aquí también podemos usar las contracciones que se usan con los pronombres y el verbo to be. Las voy a poner en pantalla, pero estas contracciones ya las expliqué en los otros videos. Ustedes pueden pausar para ver cada gráfica, pero al final les voy a dejar el enlace a los otros videos. Aquí están las contracciones para los pronombres y el verbo to be en presente. Y aquí vemos las contracciones en presente, pero para crear oraciones negativas. Y hay dos opciones. En pasado no podemos crear contracciones en oraciones afirmativas, pero sí podemos crearlas para oraciones negativas y aquí está la forma de cómo se crean. Y en futuro sí tenemos contracciones para oraciones afirmativas y aquí las tengo en pantalla. Y también las contracciones para oraciones negativas. En inglés la mayoría de los verbos se pueden usar en la forma ing para formar los tiempos continuos. Siempre que se hable de los tiempos continuos vamos a usar el verbo to be y un verbo en ing. Otros ejemplos de verbos en ing son run, se convierte en running. Corriendo, running. Study se convierte en studying, studying, estudiando. Watch se convierte en watching, watching, viendo. Read se convierte en reading, reading, leyendo. Talk se convierte en talking, talking, hablando. Cook se convierte en cooking, cooking, cocinando. Travel se convierte en traveling, traveling, viajando. Entonces, siempre los vamos a usar con el verbo to be cuando estamos hablando de los tiempos continuos. El verbo to have se utiliza como auxiliar para formar los tiempos perfectos en inglés, aunque normalmente significa tener
cuando actúa como auxiliar significa haber. Primero vamos a ver las estructuras, después vamos a ver algunos verbos que se usan con estas estructuras y al final practicaremos un poco. Para el presente perfecto vamos a usar la estructura de sujeto o puede ser el pronombre. Después usamos have o has y seguimos con un verbo en su forma pasado participio. Por ejemplo, I have eaten. I have eaten. Yo he comido. She has traveled. She has traveled. Ella ha viajado. They have visited Spain. They have visited Spain. Ellos han visitado España. Entonces vemos pronombre, el verbo to have conjugado al pronombre correcto y un verbo en participio pasado. Para los pronombres I, you, we y they vamos a usar have. Have. Y para he, she, it usamos has. Has. Después del participio pasado podemos agregar más información. Ahora vamos a ver las estructuras del pasado perfecto. Aquí, en vez de usar have o has, vamos a usar had. Entonces la estructura es igual, sujeto o pronombre, después had y un verbo en participio pasado. Por ejemplo, I had studied. I had studied. Yo había estudiado. He had left. He had left. Él se había ido. We had finished. We had finished. Nosotros habíamos terminado. Entonces, had se usa con todos los pronombres. El inglés tiene verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares terminan en ed y el participio pasado de esos verbos es igual. Por ejemplo, finished o traveled, visited o incluso studied. Pero los verbos irregulares tienen una forma diferente para el participio pasado. Por ejemplo, eaten. El pasado simple es ate o left. El pasado simple es leave. Y más adelante vamos a ver una lista de estos verbos. Vamos a hablar un poco sobre las negaciones. En realidad simplemente añadimos la palabra not después del verbo to have, ya sea en presente o en pasado. Por ejemplo, I have not seen him. I have not seen him. No lo he visto. She has not finished. She has not finished. Ella no ha terminado. We had not met before. We had not met before. No nos habíamos conocido antes. Entonces aquí la estructura es el sujeto o el pronombre, después el verbo to have, ya sea en presente o en pasado, la palabra not, seguido por un participio pasado. Es más común usar contracciones en inglés y aquí podemos contraer have not, podemos decir haven't. I haven't seen him. Has not se convierte en hasn't. She hasn't finished. Y had not se convierte en hadn't. We hadn't met before. Entonces las podemos usar de ambas formas. Bueno, ahora vamos a ver cómo formar las preguntas. Aquí vamos a cambiar el orden. Vamos a colocar el auxiliar primero, ya sea en presente o en pasado. Entonces colocamos to have primero, después el sujeto o el pronombre y después sigue el participio pasado. Por ejemplo, have you eaten? Have you eaten? ¿Has comido? Has she called? Has she called? ¿Ha llamado ella? Had they left? Had they left? ¿Se habían ido ellos? Entonces cambiamos el orden de las palabras un poco, pero seguimos usando las mismas formas de to have con los pronombres correspondientes o al tiempo. Y también usamos el participio pasado. A veces hay una gran confusión acerca de qué verbo auxiliar usar. Ya tengo un video comparando a los 3 verbos auxiliares en inglés y le dejo el enlace en la descripción. Pero esencialmente, cuando vemos un participio pasado, vamos a usar el auxiliar to have. No podemos usar el verbo auxiliar to do
y no podemos usar el verbo auxiliar to be. Tiene que ser to have como haber. También podemos usar los tiempos perfectos en futuro, pero para crear oraciones en futuro tenemos que usar el auxiliar will. Entonces vamos a seguir las reglas del auxiliar. Para la oración afirmativa vamos a colocar el sujeto o pronombre, después will have. Will have. Have aquí ya no cambia, se usa en su forma base para todos los pronombres. Eso pasa porque estamos usando will. Después sigue el participio pasado y podemos agregar el complemento, más información. Por ejemplo, I will have eaten by then. I will have eaten by then. Habré comido para entonces. Para crear las negaciones vamos a empezar con el sujeto o el pronombre, después will not have. Will not have, seguido por el participio pasado. Por ejemplo, she will not have finished her homework. She will not have finished her homework. Ella no habrá terminado su tarea. Vemos aquí que have está en su forma base, no estamos usando has. Y para crear la pregunta vamos a iniciar con el verbo will, porque es un auxiliar. Entonces tenemos will, después el sujeto o pronombre, después el verbo have, de haber, y el participio pasado. Por ejemplo, will you have read the book? Will you have read the book? ¿Habrás leído el libro? Y así podemos usar el verbo to have como auxiliar en el tiempo futuro. Pero aquí el que manda, por decirlo así, es el verbo auxiliar will. Tenemos que seguir esas reglas. Bueno, ya tenemos las estructuras y algunos ejemplos. Ahora vamos a ver el participio pasado de verbos comunes. Y en la lista, aquellos verbos que terminan en ed son verbos regulares. Todos los demás son verbos irregulares. To eat significa comer. El participio pasado es eaten. Eaten. Comido. Para to go, el participio pasado es gone. Gone. Ido. To work tiene el participio pasado como worked. Worked. Trabajado. Es idéntico al pasado simple. Los verbos regulares que terminan en ed tienen su participio pasado también en ed. To study tiene el participio pasado como studied. Studied. Estudiado. To sleep, slept. Slept. Dormido. To play, played. Played. Jugado. To read, read. Read. Leído. To write, written. Written. Escrito. To cook, cooked. Cooked. Cocinado. To walk, walked. Walked. Caminado. To run es run. Run. Corrido. To clean, cleaned. Cleaned. Limpiado. To dance, danced. Danced. Bailado. To wait, waited. Waited. Esperado. To help, helped. Helped. Ayudado. To listen, listened. Listened. Escuchado. To drive, driven. Driven. Manejado o conducido. To learn, learned. Learned. Aprendido. To visit, visited. Visited. Visitado. To buy, bought. Bought. Comprado. To watch, watched. Watched. Visto o mirado. To open, opened. Opened. Abierto. To close, closed. Closed. Cerrado. To talk, talked. Talked. Hablado. To call, called.
called. Llamado. Entonces, para crear las oraciones necesitamos los pronombres, el verbo to have y el participio pasado. Ahora vamos a practicar un poco. La idea es de que complete estas frases usando el verbo auxiliar to have correspondiente al pronombre. La primera es she eaten breakfast already. She eaten breakfast already. ¿Cuál verbo va aquí? She has. She has eaten breakfast already. Ella ya desayunó. She has eaten breakfast already. Como vimos anteriormente, para she, he, it vamos a usar has. Muy bien, la siguiente es they gone to the movies before it started raining. ¿Cuál va aquí? Aquí de hecho vamos a usar had. They had gone to the movies before it started raining. Estamos usando el pasado porque estamos hablando sobre algo que pasó. Ellos ya habían ido al cine antes de que empezara a llover. Es una acción en pasado. La siguiente es esta. I studied for the test by tomorrow. Yo sé que esas son oraciones más largas, más complejas. Lo primero que tiene que ver es que estamos usando el participio pasado, studied. Entonces no vamos a usar to do o to be. Vamos a usar una forma del verbo have. Y aquí la palabra clave es tomorrow, mañana. Estamos hablando sobre el futuro. Entonces vamos a usar will have. I will have studied for the test by tomorrow. Habré estudiado para el examen mañana. I will have studied for the test by tomorrow. Muy bien, la siguiente oración es you cleaned the house before they arrived. Aquí también vamos a usar algo en pasado porque vemos before they arrived. Esa oración está en el pasado simple. Pero al principio vemos you, después vamos a colocar had. You had cleaned the house before they arrived. You had cleaned the house before they arrived. Habías limpiado la casa antes de que llegaran. Bueno, el último ejemplo. He never written a poem before. ¿Qué vamos a colocar aquí? Has. He has never written a poem before. He has never written a poem before. Él nunca ha escrito un poema antes. Aquí vemos never, el adverbio, ¿verdad? Y eso puede causar confusión en la oración, pero los adverbios o los adjetivos no cambian la estructura base. Vamos a usar el verbo auxiliar to have porque vemos written, el participio pasado. Y para he vamos a usar has. Great job, everybody. Muchas felicidades por completar el video y para seguir aprendiendo inglés le dejo este próximo. Thank you.